Muchas gracias. Gracias a los organizadores por la invitación. La verdad que los años de la gestión me han hecho muy práctico, así que quizá no tengo la verba de mis interlocutores anteriores. He perdido práctica en la facultad. Cuando me plantearon participar de este panel y dialogar sobre justicia abierta, lo que primero se me ocurrió es qué es gobierno abierto, porque uno busca justicia abierta y, como bien se dijo hace un rato, es un fenómeno de discusión que es reciente, es nuevo, digamos, 2012, 2011. Estuve viendo la charla anterior por el canal de YouTube, digo por las TICs, porque no pude venir, pero estuve escuchando y bueno, efectivamente, el tema era que inicialmente se ha planteado la necesidad del gobierno abierto como una condición que se le exigía al Poder Ejecutivo, que era el Poder Administrador, el que tenía mayores responsabilidades con dirección o con impacto más cercano a la ciudadanía. Claramente la idea de estos nuevos derechos vinculados a la necesidad de pivotear sobre la transparencia, la participación, la colaboración, la apertura de datos, genera, si uno lo logra transitar con cierto éxito, una mayor legitimación en el uso del poder, genera mayor cercanía con la ciudadanía, genera una mejora en el servicio público. Pero yo creo que todo eso se traslada al Poder Judicial, es decir, cuando hablamos de justicia abierta deberíamos pensar exactamente lo mismo. Pero en general me parece que estos nuevos derechos, o este nuevo enfoque de derechos, tiende también a responder los viejos problemas que tenemos en el Estado, que es cómo servimos mejor al ciudadano. Ustedes fíjense, donde la justicia es cara, nadie la busca, y todo se entrega al dominio de la inequidad. Entre la injusticia barata y la justicia cara no hay término para elegir. Esto lo decía Alberti en las bases, en 1914. Es decir, el problema de una calidad en la prestación de servicio es un problema que desde Duguit venimos arrastrando hasta acá. Porque si nosotros entendemos al Estado como un gran conjunto de prestador de servicios públicos, se legitima a la ciudadanía si presta un servicio de calidad. Entonces, en ese concepto, en ese entendimiento, para mí la noción de justicia abierta forma parte de un marco axiológico en la calidad del servicio. Y si uno mira las críticas que hoy se le hace a la justicia, que yo también por foro de atracción se la trasladaría al Ejecutivo, incluso al Legislativo, primero que nada, hay una cierta noción de desconexión del ciudadano con la prestación del servicio de justicia. Es decir, no obstante haber un proceso de mayor apertura de datos, hay un proceso inverso en donde el ciudadano se siente menos conectado con el servicio. Por otro lado, también vemos que tenemos un ciudadano que tiene mayores niveles de exigencia en la calidad del servicio. Es decir, un ciudadano que exige más hoy a los representantes que elige o a los que están designados mediante mecanismos constitucionales en cuanto a la prestación de ese servicio. Y esa es, en resumidas cuentas, lo que nosotros tenemos que visualizar como reclamo de la ciudadanía y que tenemos que tratar de satisfacer. Entonces, a estos viejos problemas con nuevos derechos, me parece que tenemos que darle algunos enfoques que nos permitan avanzar, muchos de ellos que ya hemos estado caminando en la provincia. El primer gran enfoque es la apertura de datos. Creo que nadie puede discutir esto. Es necesario generar un proceso de apertura de datos que le permita al ciudadano conocer no solamente la declaración jurada de un funcionario, sino también conocer, como se dijo acá, el contenido de una sentencia, cómo razona un juez, de qué manera se resuelven los litigios, en qué plazo, de qué forma. Ese sistema de registros nos lleva a sostener la necesidad de la legislación, porque lamentablemente, como dijo Gabriela, es necesario, como no somos ángeles, los mecanismos de control. Es por eso que incluso en Mendoza ya hemos avanzado, tenemos media sanción, creo que la semana que viene o la próxima tiene estado parlamentario en la Cámara de Diputados, la ley de acceso a la información pública, donde se generan mecanismos, en donde pasamos de un concepto de obligación pasiva, en donde ante requerimiento del ciudadano se brinda información, sino un concepto de obligación activa, en donde el órgano público tenga la necesidad, por imperio ilegal, de generar portales de acceso a la información pública y empezar a publicar sus actos de gestión. En el caso de los jueces es el mecanismo de sentencias, y en el caso del poder, la cabeza de poder son las decisiones administrativas. Me parece importante que avancemos en este esquema de apertura de datos. Otro gran tema dentro de la apertura de datos es el sistema de registros. Es decir, tanto el Poder Judicial como ciertas áreas del Poder Ejecutivo llevan registros públicos que son necesarios que sean
abiertos, y que ese concepto de publicidad no solamente implique la disposición del dato, sino también que ese dato, en cuanto a su disposición, sea accesible de manera sencilla para el ciudadano, porque si yo solamente lo que hago es colgar un conjunto de datos que no están procesados, tampoco sirve. Me parece que estamos en un segundo estadio del proceso de información pública, en donde ya el dataset sirve en el portal de datos abiertos, pero si nosotros podemos aplicar las TIC que permitan el procesamiento de esa información para que el ciudadano logre buscarla con más facilidad, es mucho mejor. Desde otra perspectiva también, me parece que la justicia abierta, o el Estado abierto, y la justicia en particular, nos lleva a una mirada que tiende a solucionar este planteo de distancia entre el ciudadano y el proceso de aplicación de justicia. Es decir, el acceso a la justicia. Cómo nosotros nos ponemos el foco en el acceso a la justicia, porque como todos sabemos, la tutela judicial efectiva es un derecho constitucional, es un derecho consagrado en los pactos internacionales, que tenemos que hacerlo presente en la labor de cada día. Me parece que una de las grandes herramientas de acceso a la justicia es la modernización del sistema. Y en eso estamos trabajando, me parece, con un resultado satisfactorio en la aplicación de las TICs, porque las TIC nos permiten avanzar en procesos de modernización que lo que hacen es lograr que acceder al sistema judicial sea más sencillo, sea más rápido, y me parece que estamos en general, el Poder Judicial nacional y en particular en la provincia, en un camino correcto, no solamente con el expediente electrónico, sino también ya con todos los procesos de notificación electrónica. Recordemos, el proceso de notificación electrónica fue impugnado por la CGT en Mendoza, porque entendía que se avasallaban los derechos del trabajador. Y hoy a nadie se le ocurre pensar que esa sea una realidad que se haya concretado con la aplicación de ese mecanismo, sino todo lo contrario. Entonces, me parece que una primera respuesta a lograr un mejor acceso a la justicia es aplicar decididamente las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de modernización del Estado. Si no logramos hacer eso, vamos a ser ineficaces en lograr un mejor acceso al sistema judicial. Por otro lado, el otro tema que me parece importante vinculado al acceso a la justicia es la idea, que también se dijo en el panel anterior, que la justicia no es solamente jurisdiccional. Si nosotros entendemos cómo el acceso a la justicia vinculado a la posibilidad de resolver un conflicto mediante alguna herramienta del Estado, tenemos que entender que hay que fortalecer los procesos prejudiciales. Es decir, cuando nosotros vemos las oficinas de conciliación laboral, la Dirección de Defensa del Consumidor, la Superintendencia del Riesgo del Trabajo, los CAJ, los centros de mediación vecinales a cargo de los municipios, lo que estamos haciendo es darle al ciudadano herramientas de acceso a la justicia no jurisdiccionales, pero que van a terminar logrando satisfacer de mejor manera el reclamo, logrando acceso a la justicia a aquel que no lo tiene. Ustedes piensen en un conflicto vecinal en el barrio de La Favorita, si llega al Poder Judicial, no llega, porque no puede pagar al abogado, porque no puede lograr, ¿no es cierto?, tener un acceso directo. Y esa es una herramienta que nos va a permitir incluso mejorar la performance del proceso judicial, propiamente dicho. Un dato que lo vamos a publicar con el doctor Adaro, que nosotros hemos puesto en funcionamiento la Oficina de Conciliación Laboral para todos aquellos reclamos obligatorios previa a la instancia judicial, similar al SECO, con algunas características distintas, pero más o menos el mismo concepto, desde octubre del año pasado. En la primera evolución que hemos hecho, medición que hemos hecho, hemos notado que de febrero a marzo del año pasado, febrero a marzo de este año, los dos mismos meses, han ingresado a las cámaras laborales el 62% menos de causas. Es decir, si nosotros logramos, porque el planteo de la solución del acceso a la justicia puede darse de dos miradas. Es decir, yo puedo decir, miren, voy a ampliar la cantidad de decisores y de la estructura judicial. Eso se hizo con 2 cámaras nuevas hace varios años. Hoy tenemos el mismo colapso y tenemos un edificio que no está preparado para la cantidad de expedientes, que tiene un problema incluso estructural para eso, porque era obra sanitaria. Pero digo, ¿por qué? Y porque se ha colapsado. Entonces, tenemos que ver la posibilidad cierta de que el Estado logre una solución prejudicial a los conflictos que no necesariamente tengan que resolverse en los jueces, y que los jueces tengan la obligación de resolver las causas que verdaderamente no han tenido solución en estas instancias previas. Esto me lleva a lo otro que con mucha claridad ha hablado Gabriela, que es lo que Gargarella, en un libro que les recomiendo, habla del constitucionalismo dialógico,
que ha recopilado experiencias de distintos autores, entre ellos el doctor Lorenzetti, que es la necesidad de que exista diálogo entre poderes. Nosotros, desde que hemos asumido este gobierno, hemos planteado siempre la necesidad de que los procesos de transformación y modernización del Estado se encaran desde los poderes públicos, y que en eso el check and balance tiene que ser el último resguardo, pero no puede ser la meta en el concepto de la república. Es decir, el sistema de pesos y contrapesos tiene que ser el último resguardo para que no se viole la independencia de poderes, pero no puede ser la meta del sistema. La meta del sistema es un diálogo real, franco, entre los poderes del Estado, mirando al ciudadano, porque es la única manera que se logra integralmente abordar cualquier solución a la problemática de los mendocinos, de los argentinos o de cualquier ciudadano. Si nosotros, cuando asumimos, decíamos, si nosotros miramos el problema de la seguridad en Mendoza como un problema de la policía administrativa y lo descontextualizamos de el control de las preventivas rápido con control judicial, con un proceso más ágil y con un sistema carcelario que responda a la problemática que se está planteando, que es que esta persona tiene que estar en la cárcel para luego salir, por lo tanto tiene que reinsertarse en la sociedad, estamos viendo un enfoque totalmente sesgado y vamos al fracaso. Por eso siempre hemos planteado la necesidad de dialogar con los poderes. En el sistema civil pasó lo mismo. La reforma al Código Procesal Civil fue gestada en una comisión integrada por todos los poderes, incluidos operadores que no son de los poderes públicos, como son los colegios profesionales. Entonces, el diálogo franco, sincero, transparente, porque tiene que ser transparente, mirando al ciudadano, es el que va a ser fecundo en la aplicación de cualquier política pública. Me parece que ese constitucionalismo dialógico, en donde logra saldar esta vieja división casi estricta de poderes de Montesquieu para pasar a un sistema un poco más llano entre los poderes políticos. No digo los jurisdiccionales, porque en lo jurisdiccional obviamente hay total independencia, como lo hay también en la legislatura o en las decisiones que toma el Ejecutivo cuando dicta políticas públicas, pero me parece que en general este diálogo tiene que ser fecundo, dándose la particularidad de la Constitución de Mendoza, que siempre se lo digo a los ministros de la Corte, que nuestra Constitución le da iniciativa parlamentaria a la Corte en materias de reformas vinculadas al sistema. Es decir, está todo predispuesto para este diálogo y que me parece que tenemos que avanzar decididamente a ello. Por último, me parece que otro mecanismo importante de solución está vinculado con la participación ciudadana, es decir, cómo nosotros hacemos que el justiciable participe más de la cosa judicial, cómo el justiciable toma mayor intervención en la manera en que se resuelven sus litigios. En algunos casos, como lo hemos hecho con el Código Procesal Civil, la audiencia inicial que hemos planteado en el Código Procesal Civil pone de cara al justiciable directamente, sin la intermediación, sin los ojos de su abogado, con el juez, con la contraparte. Permite determinar de esa manera cuáles son las reglas de juego. Eso genera transparencia, genera confianza, genera mayor cercanía con el sistema. Por otro lado, cuando estamos ahora estudiando la posibilidad de la aplicación de los juicios por jurado en la provincia, delitos graves, con penas perpetuas, no el sistema cordobés, pero un sistema de juicio por jurado, y eso también da mayor participación. Si ustedes me preguntan, ¿qué prefiero? ¿El juicio por jurado o un sistema de un juez que entiende el concepto de imputación, que entiende el concepto de excusación? Sí, yo prefiero un juez técnico. Pero me parece que la participación en este tipo de delitos graves de la ciudadanía lo que hace es, no solamente legitima el sistema judicial, sino que lo que hace es hacerlo partícipe al ciudadano en esta decisión. Y me parece que las respuestas que se han dado en los sistemas como el norteamericano y como las experiencias de Argentina son altamente satisfactorias. He tratado de resumir a grosso modo cuáles son los conceptos, cuál es la problemática y que tenemos formas precisas de encarar esa problemática. Me parece que estamos encaminados, que es bueno que hablemos de la justicia abierta, pero la justicia abierta como uno de los tres poderes del Estado, porque el Estado tiene que ser abierto y un Estado abierto brinda mejores servicios públicos. En general me parece que estamos hoy a la altura de este debate, esta mesa y estas jornadas y que se haya incluido en el programa 2020 la idea de la justicia abierta forma parte de este nuevo Estado que me parece que todos estamos en conjunto con nuestro granito de arena tratando de construir. Muchísimas gracias.